La educación ha centrado, la educación en el ámbito universitario ha centrado la primera parte del programa. Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos profesores como son Jesús Hernández Aristú y Tomás Hierro. Ellos nos acompañan para analizar la actualidad de esta jornada marcada en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, especialmente por esa victoria histórica de Angela Merkel. Vamos a ver cómo puede afectar a nuestro país e incluso podemos bajar un peldaño y fijarnos también en cómo puede afectar a nuestra comunidad foral. Jesús Hernández, además, es el presidente de la Sociedad Hispano-Alemana, así que yo creo que tenemos una valoración importante también, ¿no?, entre nosotros. Jesús, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues estoy muy bien, un poquito acalorado con el tiempo tan espléndido que tenemos, pero encantado de estar aquí otra vez. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Tomás Hierro, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Pues Tomás. Muy bien, encantado de esta rentrée, de este reencuentro con el programa y con vosotros. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, nos fijamos en Alemania. No sé si Europa suspira con la victoria de nuevo de Angela Merkel, todo lo que puede suponer, más austeridad, seguiremos apretándonos el cinturón en algunos países de la Unión Europea. ¿Qué balance haces, Jesús, de estas elecciones? Un hombre que conoce muy bien Alemania, además, has vivido en ese país. Bueno, y he seguido un poquito también la discusión política durante estas semanas anteriores y anoche, naturalmente, también los resultados. Bueno, yo creo que hay dos cosas que creo que son importantes tenerlas en cuenta. En primer lugar, Europa no se puede permitir ya volver a los estados-nación o nación-estados, porque sería un retroceso histórico que nos llevaría absolutamente a no significar nada en el mundo. Por tanto, la Merkel, que no es ninguna tonta y que lleva ya unos cuantos años de gobierno, sabe muy bien que tendrá que hacer en estos 4 próximos años un esfuerzo grande por unificar Europa y volver a la senda de la unificación. Creo que además ella ha dado ya en los últimos tiempos signos de esa voluntad. Naturalmente que tiene que mantener un discurso, yo se lo he oído en algunos de los mítines que ha dado, un discurso en la que de alguna manera no suponga un sacrificio adicional al pueblo alemán. El pueblo alemán está muy acostumbrado a hacer sacrificios y han hecho durante muchos años, tanto para la Unión Europea como para la reunificación. Y entonces están un poquito con esa idea, quizá mal transmitida, pero en parte también realidad, de que los países del sur gastamos más que lo que tenemos mientras ellos se dedican a ahorrar. No es todo exactamente así, pero tendencialmente se dan esos fenómenos. Y entonces el discurso suyo, que hagan ellos su tarea, los países del sur, que hagan primero su tarea y nosotros les ayudaremos. Ha sido quizá uno de los mensajes que más han calado en el pueblo alemán y de ahí también el resultado. Triunfo arrollador, desde luego. Se puede hacer un balance ya también de pues el apoyo, ¿no?, que cuenta con el que cuenta la canciller alemana y qué genera esto, si desasosiego, si incertidumbre o no, o qué valoración se puede hacer, Tomás, tras estos resultados. Pues lo que ha dicho Jesús, que es un hombre que conoce como nadie Alemania y todos los pisos de la esfera social, política y cultural. Yo voy a hacer unos comentarios quizá más impresionistas, más a ras de calle. Voy a empezar por lo más externo, pero quizá significativo. Prácticamente todos los periódicos del mundo dan como primera noticia el triunfo de Angela Merkel, pero significativamente ilustran la noticia con la fotografía de la señora Merkel con este gesto reclamando, no se sabe si silencio, orden. A mí me recuerda, a mí me gusta el fútbol, no practicar, pero sí como fenómeno sociológico, lo he dicho alguna vez en este mismo plató, cuando los grandes astros del fútbol meten un gol y son objeto de polémica, miran de forma altanera al respetable, al público, y reclaman silencio, como diciendo, ahí tenéis esa. Si ese gesto significa, digamos, actitud más personalista, significa hacer callar a los, no solamente a sus fieles, a su partido alemán, sino al resto de los europeos y asumir un liderazgo más fuerte en la línea que vamos de una austeridad que nos está llevando en España y en los países del sur a un paro, digamos ya impensable, pues la verdad es que la noticia no me agrada. Si la dirección que va a tomar adopta la senda que indicaba Jesús, pues a lo mejor resulta
que está en el buen camino, pero esta mañana había un dato, no sé si a lo largo de la mañana ha cambiado la situación, pero las bolsas europeas no daban buenos resultados precisamente como consecuencia de esta elección, con lo cual, al menos en mi caso como ciudadano de AP, desconcierto, situación de expectativa, ver lo que ocurre. En todo caso, supongo que cambios bruscos en la política alemana, con la repercusión que tiene en Europa, probablemente hubiera sido todavía peor. Como digo, de momento espera. He anunciado dos cosas y hablo solamente de una, ahora voy a hablar de la segunda. La segunda cosa que no se puede permitir Europa, he dicho que ir sola o por los estados o solamente por estados, y la segunda cosa es que Europa no puede prescindir del estado de bienestar. Como Europa se convierta en unos Estados Unidos, sin la historia de Estados Unidos, pero con la historia de Europa, los pueblos europeos no soportaremos más lo que están haciendo, que es recortar, recortar y recortar. Piensa lo que está ocurriendo en Holanda y lo que anunció el rey en el discurso que le había redactado la tendencia es clara, pero los pueblos nunca se han sometido, y menos en Europa. Todo lo que hemos conseguido en Europa ha sido a base de mucha lucha. Y esto ni los franceses lo van a permitir, los españoles e italianos tampoco, los belgas y los holandeses tampoco, menos los holandeses y los otros pueblos tampoco. Alemania tampoco, no creo que tenga ningún interés. Y luego hay una cosa que creo que es importante y que quizá aquí no, en las discusiones no se tienen en cuenta. No creo que la Merkel quiera pasar a la historia como la creadora del Cuarto Reich. Punto primero. No creo que tenga interés en eso. Y no creo que tenga ningún interés en cargarse a Europa. Porque sabe ella muy bien que una Europa alemana es una Europa que está herida. Y por tanto, no creo que sea ella la que quiera propiciar ese tipo de Europa. Y desde luego, estoy convencido que ella no querrá pasar a la historia como la que se cargó Europa. Pero en todo caso, lo que decía Jesús respecto a la continuidad de esa política de austeridad, no sabemos si a corto plazo va a tener buenos resultados, pero la consecuencia que ha tenido en estos 4 años de crisis no puede ser más desfavorable, y las perspectivas que ofrecen algunos países intervenidos como Grecia es de una situación que está ya al borde absoluto del abismo, con necesidad de nuevos rescates, por mucho que se hable ahora de que la economía también en España parece estabilizarse, pero que se lo digan a los 6 millones de parados, ¿no? Así es, si nos fijamos en Navarra, Jesús, hay una relación entre Navarra también y Alemania a través de esa sociedad que presides. ¿Esa relación puede ir a más en esta configuración política? ¿De alguna manera nos puede influir de alguna manera? ¿O es, bueno, pues quizá bajar muchos peldaños, ¿no? Hablar de Navarra-Alemania. Yo acabo de estar comiendo con una persona que viene de la Cámara de Comercio Alemana en Madrid, que ha venido por motivos propios aquí a Pamplona, y nos hemos juntado y hemos hablado un poquito también de este tema. Ellos también notan que la crisis les afecta. Es decir, una Europa pobre no va a comprar muchos productos en Alemania, que por cierto suelen ser muy buenos, pero no precisamente baratos. Por tanto, hay una cierta, digamos, la crisis nos afecta a todos. No del todo por igual, pero si hemos de ganar todos, tiene que ser saliendo de la crisis. No creo que sea manteniendo una primacía de unos países sobre otros. Yo creo que eso es que no va a poder funcionar, porque al final lo que tendríamos sería una Europa bajo, digamos, las garras del águila alemana, que no creo que sea ese interés de nadie, ni tampoco el suyo, o si no tenemos otra vez pequeños estados que no jugarían ningún papel a nivel mundial. Si me permitís, desde luego, prácticamente desde la fundación de la Unión Europea, lo dicen todos los estudios, el predicamento que tiene Europa como entidad política para el ciudadano de pie es muy escaso. Y en los países del sur, en los últimos años, por razones obvias, todavía menos. Sin embargo, yo creo que desde los orígenes se cometió un pecado original muy grave, que es el hacer, es ya tópica la expresión, pero muy ilustrativa, una Europa de los mercaderes, no de los poetas. Todo lo que tiene que ver con la cultura,
que es un ingrediente que sin duda alguna desarrolla las potencialidades personales, cohesiona a las gentes, da un sentido crítico, personal, dignidad. Todo eso prácticamente se ha descuidado y sin duda alguna la fuerza de la cultura alemana y de otros países europeos, lo mismo que los del sur, bien llevada, bien gestionada, podría ser un fermento que probablemente haría caer muchas de las reservas que muchos millones de ciudadanos tienen, me incluyo entre ellos, hacia la idea misma de Europa tal y como está concebida, y de ello se podrían sacar ventajas enormes que, como digo, hasta ahora han sido desatendidas casi por completo. Y en el caso, por ejemplo, de la sociedad que tú presides, lógicamente estáis trabajando muy bien. Yo creo que esa senda de intercambio de grupos, de pensar que llevamos la chapela para protegernos del frío, pero que no podemos ir con mentalidad de chapela aldeana, que lo mejor es nuestro pueblo, pero que hay otras cosas maravillosas, y yo creo que eso lo necesitamos todos por el bien de la cohesión social y también a medio y largo plazo de la propia cultura. Y seguimos en el ámbito de la cultura y ahora ya cambiamos de asunto. Tras esa victoria de Angela Merkel nos fijamos en San Sebastián. También son imágenes que nos llegan del fin de semana con una actriz como es Carmen Maura, una de las protagonistas de este festival de Donosti, de San Sebastián, en esa película rodada aquí en Navarra, como es Las brujas de Zugarramurdi. Vamos a ver algunas imágenes y escuchar también a los protagonistas de esta película y luego analizamos el ambiente en San Sebastián. ¿Quién le iba a decir a esta madrileña con carácter? ¡Maldito aparato! ¡No lo soporto! Y yo te he dicho que te la planches. Que sería la primera actriz española galardonada con el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Yo es que nunca se me ocurrió pensar que estaría en este festival de superinvitada con una super suite y un super premio. A sus 68 años, Carmen Maura sigue embrujando con su mirada. Ha llegado el momento de la venganza. Esta delirante comedia dirigida por Alex de la Iglesia vuelve a subirla al escenario como ya lo hizo la delirante Comunidad. ¡Monto una carnicería que nos vais a olvidar en vuestra puta vida! Que le valió la Concha de Plata. Si no me lo hubierais dado, a Alex de la Iglesia le habría dado algo. Eso mismo pensó Fernando Colomo al lanzarla al estrellato en los 70 y de ahí a Chica Almodóvar, una relación que acabó con Volver y con la que sumaría su cuarto y último Goya. Carmen Maura. Nos ha mostrado todas sus facetas, pero ahora lo tiene claro. Me pongo a ensayar porque voy a hacer teatro en el María Guerrero. Prepárense para ser hechizados desde el escenario. Glamour, ¿no? Y las cualidades de esta actriz a la que valoramos también, Jesús. Sin duda ninguna, es una gran actriz y una gran representante del cine español y del teatro español. Así Fantástico. Ahí vemos sí. su actitud también abierta, cariñosa ante los medios de comunicación en todo momento y ante el público, ¿no? Que se congregaba en las proximidades del Cursal para ver a todo el equipo de Las brujas de Zugarramurdi. Yo creo que eso es una cosa que se agradece, la idea clásica de la estrella que está instalada en un pedestal 3 metros por encima de los mortales. Creo que eso ya pasó a la historia y el encanto, el glamour, en definitiva, es la capacidad de empatía con la gente y esa se puede mantener, desde luego, en este tipo de actos, en la naturalidad con que esta actriz ejemplar por muchos motivos se manifiesta en las ruedas de prensa. Yo creo que es un nuevo signo de los tiempos, de un cine que se acerca más a la gente, no solamente en la pantalla, sino hasta en las puestas en escena. Yo creo que eso es muy de agradecer. Y si me permites, en el caso de la película de la que ella es estrella importante, no he visto la película, pero los comentarios que he oído son favorables. Bueno, una vez más se confirma que la realidad es como un caleidoscopio con muchas caras y que todo lo relacionado con la brujería, de la que don Julio Caro Baroja nos dio hace muchos años lecciones ya imperecederas, puede ser observado desde el ángulo de la seriedad, del ángulo de la represión, o desde un ángulo muy actual, muy divertido, esperpéntico, pero que en el fondo esconde, según ha declarado Alex de la Iglesia, esa visión en cierto modo feminista, el protagonismo de la mujer en la seducción dentro de la pareja. Y si me permitís, también yo creo que esta película, aparte de los valores estéticos, nos da
digamos, muestra de algo muy favorable que está ocurriendo en los últimos años, y es que la Comunidad Foral de Navarra se está convirtiendo en escenario de filmaciones importantes. El nombre de Moncho Armendáriz nos viene a todos nosotros y, por lo tanto, yo creo que eso justifica el que desde la Filmoteca de Navarra exista la Film Commission, que sin duda alguna tiene como objetivo el conseguir el máximo número de rodajes en la comunidad, con las ventajas extraordinarias que esto tiene desde el punto de vista cultural, económico, turístico, promocional. Creo que es una forma hermosísima de dar a conocer Navarra. Entre comillas, de vender Navarra, ¿no? Efectivamente, que es una de las cuestiones. Yo he estado estos días con un grupo de profesionales de varios países europeos en unas jornadas y siempre hago con ellos un viaje cultural por alguna parte de Navarra. Se quedan sorprendidísimos. Tenemos una riqueza cultural tan grande que si fuéramos conscientes de lo que tenemos, podríamos hacer hasta negocios y todo. No solamente por lo del Camino de Santiago, que también, sino por todo aquello que hace que Navarra haya tenido un lugar un poco singular en la historia general de España y en la historia también de Europa, a través de Francia, etc. Por eso yo creo que nos lo tenemos que creer, que tenemos una herencia cultural muy importante que la podemos poner a disposición de otros, pero también hacer de ello un factor económico. Así es. Bueno, reflexiones acerca de dos temas de actualidad, política y cultural. Nos despedimos así. Jesús Hernández, muchísimas gracias. A Tomás Hierro. Gracias a ti, Amaya. Gracias, de verdad. Nosotros ahora vamos a ver un poquito más y escuchar los testimonios de los protagonistas de esta película, Las Brujas de Zugarramurdi, que ha recibido el aplauso en San Sebastián. Después de tanta espera, ya están entre nosotros las particulares brujas de Àlex de la Iglesia. Salen de la cueva para asombrar a propios y extraños. Hay brujas y estamos en Zugarramurdi porque es algo que siempre he soñado y que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero obviamente no tienen nada que ver con la realidad de las brujas. No hay ninguna realidad histórica en esto. De la Iglesia vuelve a sus raíces, mucha comedia, mucho gore, mucha gamberrada, una explosiva combinación que no va a dejar títere con cabeza. No tiene nada que ver con nada de lo que lo ha hecho hasta ahora, y completamente impresionada por el lugar, por la gente, como ha dicho él, por todo lo bien que se han puesto todo el mundo que trabajó en la película. Toda esa gente, todas esas brujas que están dentro del rodaje durante estas 2 semanas, toda la gente de Zugarramurdi y alrededores que están haciendo un trabajo fantástico, que se están dejando la vida. Los aquelarres, como no, serán juez y parte de la película en escenas que producirán escalofríos y risas tanto a los espectadores como produjeron a los mismos actores. Un día que yo no rodaba y fui solamente porque quería ver la ceremonia, quería ver cómo se hacía eso. Y es espectacular. Es necesario rodarlo allí porque los actores lo entienden, los actores lo viven y lo disfrutan de otra manera, o sea, es otro mundo, ¿no? Carmen, Maura, Hugo Silva, Mario Casas, un largo etcétera de actores y actrices que cambian la realidad por lo fantástico y que juran maldecirles si no asisten a su rito final.